Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes una enseñanza muy hermosa, por cierto, y debido a que yo soy un servidor, me voy a incluir en el paquete de hoy y la recomendación es para cada persona que se considera un servidor de Dios, debe de saber esto que le voy a compartir hoy. Un servidor de Dios debe de tener unas características muy específicas y yo se las voy a enumerar acá, y una de ellas es que un servidor de Dios debe de ser humilde, y un servidor de Dios debe de estar siempre dispuesto a servir. Y otra de las características es el amor a las demás personas. Debe ser evidente que un servidor de Dios ama a las personas necesitadas en primer lugar. Tener paciencia, ser diligente. Debe tener un corazón lleno de sabiduría. Y si no lo tiene, pues debemos de pedirle a Dios que nos dé sabiduría para servirle de una manera que sea agradable a Él. Tener conocimiento de la palabra de Dios, porque así vamos a ser servidores efectivos. Un servidor debe ser un conocedor de la palabra y un seguidor de la doctrina sana, para buscar siempre agradar a Dios. Eso es lo que debe de caracterizarnos como servidores de Dios. Y yo quiero ver en detalle que la humildad de un servidor es porque reconoce que no es dueño, sino administrador de los dones y talentos que Dios le ha dado, y busca el bien de los demás por encima del suyo propio. Así es que eso tenemos que tomarlo muy en cuenta, amados oyentes, si es que ya somos servidores de Dios. Y cuando un servidor está dispuesto a servir a otros con alegría y entrega, no espera nada a cambio. ¿Por qué? Porque está siguiendo el ejemplo de el Señor Jesucristo. Ustedes saben que solamente lo único que no podemos hacer es dar la vida por nuestros hermanos, pero sí nos podemos desgastar por ayudar a otros. Yo tengo el ejemplo de mi pastor, un hombre que se ha dedicado desde que yo lo conozco, está sirviendo en la obra del Señor, y Dios me ha dado el privilegio de ver el sacrificio de un siervo de Dios que se da por las necesidades de los demás. Entonces, esa es una de las características de alguien que le sirve al Señor, que está dispuesto, está con una entrega total al servicio en la obra de Dios. Y si vemos el ejemplo en la palabra, dice Jesús en Mateo 20:28, dice: ustedes deben ser como el Hijo del Hombre. Yo no vine para que me sirvan, dice. He venido para servir y para dar mi vida para rescatar a mucha gente. Entonces, vemos que Jesús siempre estaba dispuesto y compartía con las personas necesitadas. Un servidor se preocupa genuinamente por el bienestar de los demás, mostrándoles amor, aceptación y apoyo como Jesús lo hacía. Veamos lo que está en la palabra. Es bien interesante porque dice la palabra que cuando los maestros de la ley veían que Jesús se sentaba a comer con cobradores de impuestos y pecadores, estaban quejándose de eso. ¿Por qué come Jesús con cobradores de impuestos y pecadores? Entonces Jesús, cuando oyó, les dijo: los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a los pecadores. Mire qué bonito. Aquí vemos el amor desinteresado de Jesús. Él compartía con personas necesitadas. Entonces, nosotros como servidores nos debemos de caracterizar por eso, el servir a los demás con alegría, independientemente si están
restaurados o no. Porque aquí Jesús se sentaba con personas que estaban en una crisis tremenda, con pecadores, y muchos se quejaban de eso. Entonces, esas son las características de un servidor de Dios que se preocupa genuinamente por el bienestar de los demás, mostrando amor, aceptación y apoyo, así como Jesús lo hacía. Y otra de las características que debemos de tener como creyentes, servidores, es la paciencia. Un servidor debe de practicar la paciencia en su trato con los demás. Si no lo estamos haciendo, pues aprendámoslo hoy, entendiendo que cada persona está en un proceso de crecimiento espiritual, y nosotros debemos de saber que hay personas que no están restauradas, y muchas veces como servidores en la iglesia nos vamos a encontrar con ese tipo de personas. Viene al caso lo que he compartido muchas veces, de que en una ocasión llegó un hermano a la iglesia y venía muy estorbado. Yo le invité un café y me salió muy mal, enojado, me maltrató y todo, pero alguien después se le acercó y le ofreció café, y entonces vi que él dijo que él no tomaba café, que lo que él tomaba era té. Entonces, sí, recuerdo que yo le preparé un té y le dije, bueno, aquí tenemos variedad de tés. Si quiere tomar té, aquí tengo el agua caliente, está la miel, está todos los accesorios para que se tome un buen té. Entonces él se preparó el té y se lo tomó. Y con el tiempo este hombre me dijo, bueno, él se siguió. Ese fue el primer día que él llegó, muy estorbado, por cierto. Entonces yo puedo decir que Dios me dio la manifestación de la paciencia en el trato que le di a ese hombre. ¿Por qué? Porque yo lo pude ver muy estorbado y era creyente. Entonces él estaba en proceso de crecimiento espiritual y venía estorbado y me maltrató. Entonces yo como servidor no tomé en cuenta su maltrato hacia mi persona. Entonces Dios me dio la paciencia que se necesita para tratar con esa persona. Y recuerdo que con el tiempo él me dijo, tú eres un servidor de Dios, un siervo de Dios, y estoy orando para que Dios te abra las puertas para que puedas viajar a tu país y poder ir a disfrutar a tu familia. Entonces aquel hombre que llegó con una gran necesidad, al ver la paciencia con la que lo traté, con el amor que lo traté, él pudo quedarse y se congregó por muchos años con nosotros y se convirtió un intercesor a favor de mis necesidades. Entonces, eso es lo bonito, que podemos tener manifestaciones, pero ¿qué tal si yo no hubiese sido paciente con él? Otra cosa que debemos de tener como servidores es trabajar esforzándonos en el servicio dedicado a Dios, con toda energía, con responsabilidades, obviamente, porque el servicio es así. Se toca tomar responsabilidades y no estarse quejando. Entonces, yo les decía de que una de las características de un servidor es que debe de conocer la palabra de Dios. Busca la sabiduría que se encuentra en la palabra, estudiándola obviamente y aplicándola a su vida en primera instancia, para poder instruir y guiar a otro. Yo recuerdo que una vez en un viaje misionero, el apóstol Germán Ponce me dijo, mira, si tú quieres ser un buen maestro, no estudies para enseñar, estudia para aprender, porque cuando uno estudia, el que estudia para enseñar, pues es un mal maestro, pero aquel que estudia para aprender llega a ser un buen maestro, porque enseña lo que ha vivido, lo que le ha dado un cambio a su vida. Entonces, vuelvo y repito que un servidor debe de buscar la sabiduría que se encuentra en la palabra de Dios y aplicarla a su vida, para que de esa manera le sea más fácil guiar a otros. Y otra de las características que también podemos ver es que un servidor tiene compasión y amor por las personas, ¿verdad? Siente compasión por las almas y trabaja con ese amor, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien amó a todos sin importar su condición. Entonces, vuelvo al versículo que él dijo que él no venía a buscar o a llamar a los buenos, sino a los pecadores, al arrepentimiento, a convertirlos a personas
con vida y vida en abundancia. Entonces, de igual manera, nosotros debemos de vivir así, ¿verdad? Buscando esa sabiduría para poder echar a andar un servicio que sea agradable a Dios. Y otra de las características es que un servidor busca la voluntad de Dios y se somete a ella, reconociendo que Él es el líder supremo y que su propósito es más importante que el propio. Entonces, todas esas cositas debemos de tenerlas en cuenta para que podamos ser servidores competentes. Busca la unidad. Mire, el servidor tiene esa búsqueda de la unidad. ¿Y dónde? En el cuerpo de Cristo, entre los hermanos, evitando divisiones y conflictos y promoviendo la armonía entre los creyentes, algo que yo siempre les he ministrado a los servidores, a los que he tenido que algunas veces liderar, es decirles que no debe de haber divisiones, porque cuando hay varios grupos en la congregación de servidores, a veces suceden conflictos y unos se quieren comparar que son mejores que los otros, y no debía de haber esas divisiones ni conflictos, sino tener armonía, reconociendo que el trabajo que estamos haciendo no es para el hombre, es para el Señor. Claro, se beneficia el hombre, nos beneficiamos nosotros del servicio de alguien y del servicio nuestro. Alguien se beneficia, pero como la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, entonces debemos de saber que lo mejor es estar en armonía. Entonces, eso tiene que tener un servidor. Un servidor corrige a otros con humildad y paciencia, recordando que él también necesita ser corregido en ocasiones. Y la Biblia dice que así como queremos que hagan los hombres con nosotros, así debemos de hacer nosotros con ellos. Entonces, ya como servidor, yo siempre he tenido eso de que, por ejemplo, cuando veo un servidor que su conducta es mala, no está bien, yo muchas veces, en vez de yo corregirlo, he tenido que ir a doblar mis rodillas en la intimidad y decirles a Dios que tenga misericordia y que el Espíritu Santo sea quien les redarguya, y sin necesidad de irle a decir yo, mira, tú estás en pecado, tú estás mal, que Él se humille ante la presencia de Dios. Y muchos casos he vivido mientras he sido un servidor, que han venido esas personas a decir, mi hermano Moisés, ¿sabe qué? Yo quiero hablar con usted, con el pastor o con algún otro anciano, pero no me siento bien, necesito oración y yo creo que debo de sentarme un tiempo para no servir porque no me siento bien. Entonces allí puedo ver yo que estoy haciendo uso de la humildad, de la paciencia y del amor hacia mi hermano, porque sé que lo estoy haciendo como pensando en que si yo fuera el que estoy en esa condición. Y qué bonito es pensar de esa manera, que lo que la Biblia dice que hagamos para otros, lo que queremos que hagan con nosotros. Entonces yo estoy haciendo uso del amor de Dios, ¿verdad? Y uso de la sabiduría que Dios me da. Pero si no hacemos uso de la sabiduría de Dios o la paciencia que se necesita, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a tratar mal posiblemente al hermano, y en vez de decirle al Señor que sea el que se encargue, pues de hecho la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos conduce a toda la verdad. Entonces es bonito cuando hacemos uso de la sabiduría que Dios nos da. Entonces vemos que un servidor confía en la guía y el poder de Dios para llevar a cabo su obra, sabiendo que Él es quien capacita y fortalece. Recuérdese que en este campo del servicio a la obra del Señor, bueno, si Jesús dijo que Él no vino a llamar a los buenos, sino a los pecadores. Entonces, cuando somos llamados al servicio de Dios, no venimos capacitados todavía. Dios nos va capacitando y nos va haciendo servidores competentes. Y qué bonito es cuando un servidor tiene estas características, porque otros servidores van a querer imitarlo a usted como un buen servidor. Un servidor tiene convicción y compromiso de su llamado a servir, y se compromete a cumplirlo con fidelidad, poniendo la voluntad de Dios por encima
de la suya propia. Así es que cuando uno sabe perfectamente bien que hemos sido llamados a servir, entonces uno cumple con fidelidad el llamamiento, sabiendo que Dios está por encima de todo. No buscar la gloria propia, porque eso es el problema, que si nosotros somos servidores que estamos buscando la gloria nuestra y no la de Dios, eso no es así. Un servidor busca siempre la gloria de Dios en todo lo que hace, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Porque si buscamos la propia gloria, entonces no es así. Debemos de recordar que el servicio es para honrar a Dios, no para honra nuestra, es para honrar a Dios. Ser un buen ejemplo es de vital importancia como servidores. Un servidor vive de acuerdo con los principios del Evangelio, siendo un ejemplo para otros en su forma de hablar, actuar, relacionarse con los demás. Así es que es importante reconocer eso, que estamos en la mira de mucha gente como servidores, porque una de las cosas que yo siempre pienso que qué triste es cuando uno ve las personas con una conducta en la iglesia y ve a esa misma persona con una conducta afuera. Recuerdo hace muchos años yo iba a una pequeña iglesia y había una persona que me invitaba a la iglesia, me invitaba y me invitaba. En ese tiempo yo no me estaba congregando, y al fin de tanto pues acepté la invitación y comencé a ir. Entonces empecé a ver que esta persona estaba en la puerta recibiendo y se alegró cuando me vio llegar, y lo más hermoso es que allí Dios me restauró a mí, ahí me dio el privilegio de la reconciliación con Él. Recuerdo que predicaron de la parábola del hijo pródigo. Yo en ese tiempo estaba viviendo exactamente como el hijo pródigo. Prácticamente estaba ya en la posilga, y recuerdo que a los 3 domingos de congregarme en esa pequeña iglesia, yo reconocí que necesitaba, bueno, yo reconocía, pero no había tomado la decisión, porque Dios mismo en su infinita misericordia pues permitió que al tercer domingo predicaran del hijo pródigo, y yo tuve una reconciliación con Dios que es la que hasta el día de hoy me ha mantenido en un nivel espiritual, que voy avanzando cada día, porque realmente es una conversión genuina, fue un arrepentimiento verdadero que me trajo un cambio, y con el tiempo pues me llamó a ser un servidor de Dios, y sigo siendo capacitado, sigo siempre sirviendo, y lo que yo quiero compartirles es lo lamentable que es que tener una doble personalidad, digamos, porque esta persona que me invitaba en el trabajo tenía mala conducta, y cuando yo llegué a la iglesia estaba en la puerta recibiendo a las personas que llegaban. Entonces, desde allí aprendí yo que debía uno de cuidarse como servidor. Esos ejemplos los he tomado para mí. Obviamente yo no divulgué, le estoy hablando hace más de 20 y pico de años eso. Yo nunca divulgué el caso, pero a mí me dolía en el corazón ver a esta persona sirviendo en la iglesia, pero comportándose en el trabajo con una doble vida. ¿Por qué? Porque hablaba malas palabras, chismeaba, chabacaneaba, como decimos, y eso no debe de ser de un servidor de Dios. Entonces no había sabiduría en esta persona. ¿Por qué? Porque estaba conduciéndose con mal testimonio. Entonces es lamentable. Entonces debemos de procurar como servidores de Dios vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, siendo ejemplo para otros en su forma de hablar, actuar y relacionarse con los demás. Entonces esta persona no se estaba relacionando como una persona creyente. Más sin embargo, yo no me enfoqué en eso. Desde entonces aprendí aquel versículo que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero esto ya es para los creyentes, pero para los que están recién llegando a una iglesia, no ponen la mirada en Jesús todavía, porque no están instruidos. Van a poner la mirada en los servidores, y eso es lo lamentable cuando sin sabiduría estamos sirviendo. ¿Por qué? Porque no hemos combatido esas anomalías de hablar como creyentes, de hablar como personas que debemos de hablar, debemos de actuar como hijos de Dios, pero a veces tenemos mal vocabulario, a veces
bromeamos, hacemos cosas indebidas y a como servidores no nos conviene vivir así. Entonces yo quiero invitar a cada oyente que se considera un servidor de Dios que aproveche el tiempo que Dios le permite de capacitarlo, porque estas enseñanzas me capacitan a mí, lo capacitan a usted y juntos podemos marcar la diferencia en este tiempo. Recuérdese que es el tiempo en el que estamos es apremiante porque se está llevando a cabo tanta destrucción, tanta situación que mucha gente está partiendo la eternidad y qué mejor que capacitar al pueblo de Dios para estar anunciando la verdad. Hay gente que predica y terriblemente su testimonio. Imagínense que servir, cuando estoy hablando de las características de un servidor, no solo estoy hablando de un servidor que limpia los baños en la iglesia, que solo está en la puerta recibiendo a la gente. Estoy hablando de un servidor en la obra de Dios que puede ser un evangelista, puede ser un pastor, puede ser un profeta, un maestro, alguien que está desarrollando los dones que Dios le ha dado. Entonces, esta enseñanza no solamente es para un simple ujier, como dicen algunos, no. Esta es una enseñanza profunda para personas que están al servicio de la obra de Dios. Por ejemplo, alguien que sirve en la predicación del Evangelio. Yo recuerdo que en un viaje misionero andaba en un bus y recuerdo que un predicador subió al bus de transporte público y empezó a predicar y luego después de predicar, predicó bien bonito un mensaje que dio, pero cuando empezó a pedir dinero, vio que no mucho le estaban dando. Entonces sí empezó a maltratar a la gente y empieza a decirle, bueno, y empieza a hablar mal las palabras y decirle, si les pongo una pistola en la sien, allí sí me van a dar. Y empezó a insultar a la gente. Entonces, ese es un servidor sin sabiduría. Yo no lo catalogué como un servidor de Dios por su testimonio terrible. Entonces él estaba muy molesto porque la gente no le estaba dando dinero. Entonces yo he tenido, y perdone que me tenga que comparar, pero eso me hizo pensar a mí, si el día de mañana yo predico en un lugar público, yo no voy a estar pidiendo dinero. Y si Dios me pusiera a pedir, pues lo haría, pero no insultaría a la gente si no me dieran. Más sin embargo, al poco tiempo Dios me inquietó a predicar una madrugada que íbamos, que de hecho yo venía de un viaje misionero ya aquí para los Estados Unidos a comenzar otro viaje misionero. Y recuerdo que en la madrugadita Dios me puso en el corazón un mensaje evangelístico y prediqué 15 minutos, me dieron permiso y recuerdo que la gente se sorprendió porque yo no pedí dinero y algunos empezaron a darme. Entonces le dije, yo no predico para pedir dinero, pero si usted me estaba queriendo dar, pues la Biblia dice que dando es como se recibe. Entonces ni modo que no lo iba a recibir, pues soy un mensajero que dependo de Dios y si alguien me da, pues yo lo recibo con mucho gusto. Entonces, y después en otra ocasión prediqué, ya he predicado varias veces en los buses, yo no he andado pidiendo y no estoy en contra de los que piden ofrenda, claro que no estoy diciendo eso, pero se imagina este hombre que empezó después de haber dado un bonito mensaje, porque el mensaje era de la palabra de Dios, él predicó bonito, pero lo echó a perder el mensaje con lo que empezó a insultar a la gente, porque no. Entonces allí se podía ver que era un servidor, un mal servidor, con malas actitudes. Entonces de eso debemos de cuidarnos nosotros como servidores. Entonces quedamos claros que no estoy hablando solamente para un ujier, para una persona que hace un servicio que muchos lo ven sencillo. Todo lo que hacemos en la obra del Señor es un servicio que lo debemos de hacer con excelencia, obviamente con la ayuda del Señor, porque Él es el que capacita. Y si Dios ha puesto en mi corazón dar esta enseñanza, es para aprovechar y atesorar, ¿verdad? Cuando usted ve una deficiencia en un hermano, acérquese a Él y dígale con gracia. No vaya a ponerle el dedo a denunciarlo, acérquese a Él, dígale, oremos
decirte algo que Dios me ha puesto en el corazón y se le ve una deficiencia a un hermano, corríjasela con amor como si fuera pensando en que a usted lo están corrigiendo. Yo creo que no le va a gustar a usted que lo vayan a corregir de una manera así grosera. Qué bonito es cuando alguien se acerca y le dice, le da una palmadita y le dice, mira hermano, que no has considerado que esto te puede salir mejor de esta manera. Entonces hay muchas formas. O hacer lo que yo le he dicho, que he hecho cuando he tenido que liderar. He presentado las deficiencias que he visto en un hermano y Dios se ha encargado, y a veces ellos mismos han venido a decir, me quiero sentar o me quiero reconciliar con el Señor porque no estoy sirviendo bien. Entonces eso es lo bonito, que Dios nos va capacitando para que desarrollemos el servicio en su obra, porque el propósito de esto es para que podamos ser capacitados, porque déjeme decirle que si a mí no me hubiesen capacitado, yo no pudiese estar capacitando a otros. Si yo no me hubiese capacitado, no estaría capacitando a otros. Entonces, lo más importante es eso, y como le vuelvo a repetir, la gran lección que yo he aprendido del esfuerzo al servicio de la obra del Señor, con la vida de mi pastor, un hombre que pues ha ofrendado a su familia, a sus hijitas durmiendo ahí en la banca cuando eran pequeñitas, mientras él estaba auxiliando a un matrimonio, mientras él estaba con su esposa orando por alguna hermana, horas y horas, y sus niñitas allí durmiéndose. Ahora ya creció la descendencia, ya sus hijas se casaron, ya una de ellas tiene hijos, ya ahora mi pastor tiene nietos. Ahora su yerno y su hija están ofrendando a su familia, porque mientras ellos están cantando en el altar, sus hijitos están allá siendo cuidados por alguien. Entonces es bonito cuando uno conoce gente que sirve de una manera efectiva, de una manera con la capacidad que Dios le está dando. Entonces, yo quiero invitar hoy a que usted reciba este consejo, no pensando en que yo lo estoy diciendo porque me considero mejor que usted. Recuérdese que desde que comencé le dije que por el hecho de ser yo un servidor, me incluyo en esta enseñanza como un necesitado de aprender a que debo de caracterizarme como un buen servidor de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este privilegio que me has dado de dar esta enseñanza. Sé que a muchos les va a bendecir porque es algo que tú pusiste en el corazón, porque sé que hay mucha necesidad de que como pueblo tuyo y servidores que seamos capacitados, y al ser capacitados podamos capacitar a otros para la obra en el ministerio. Gracias, Señor, porque este es un enorme privilegio que tú me has dado de poder compartir tu palabra para beneficio de tu pueblo. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, se han ido los minutos y como siempre invito a las personas a que, si no se han suscrito a mi canal de Iglesia de Cristo, Libertando a los Cautivos, pues yo les invito que lo hagan. Ustedes pueden encontrarme en YouTube por Moisés Ramos Cedillo, o Pastor Moisés Ramos Cedillo, pastor misionero o pregonero del Evangelio. En YouTube, ahí estoy poniendo mensajes que se comparten en la radio. Estoy poniendo unos pequeños videos de 1 minuto a veces, que son solamente bocaditos de la palabra de Dios, pero que le van a abrir el apetito a tener una búsqueda del conocimiento en la palabra de Dios, para que viva esa vida que Cristo ofrece, vida y vida abundante. Entonces yo creo que es bien importante que aprovechemos la oportunidad que tenemos de estos medios de poder estar siendo capacitados por medio de la palabra. Así es que yo sé que 30 minutos cuesta bastante para dedicarse a escuchar un sermón de 30 minutos, porque pues hoy en día todo mundo pasa ocupado, y por eso estoy solamente poniendo 2 mensajes de 30 minutos a la semana, que son los que están saliendo en la radio, en el programa Proclamando Jesucristo, que tengo ya casi 18 años que estoy compartiendo la palabra de Dios en Radio Nazaret, y Dios ha sido bueno, ha sido fiel, y me ha dado el privilegio de compartir, y el anhelo de mi corazón es seguir compartiendo, llevando el anuncio de buenas nuevas. Hoy fue para los creyentes, pero si hay alguna persona que no ha aceptado a Jesucristo, solamente puede reconocer que es pecador y que necesita el perdón de pecados y recibir a Jesús como su Salvador, y luego venir a ser capacitado para ser un servidor competente como
de los que estoy hablando ahorita en este mensaje que Dios puso en mi corazón que compartiera. Bendiciones, que le vaya bien y que Dios les tienda larga vida para disfrutar un tiempo de bendición.